Buenas tardes, señoras y señores. Antes de dar inicio a esta actividad, agradeceré silenciar los celulares. Saludamos a quienes nos acompañan: el señor Carlos Bertrán, decano de la Facultad de Ciencias, señoras y señores directores, decanos y jefes de unidades, telespectadores que nos están viendo a través de TV Austral, colaboradores de la Facultad de Ciencias, académicos, queridas alumnas y alumnos. La Facultad de Ciencias de nuestra universidad les da la más cordial bienvenida a la tercera ponencia del ciclo de charlas del primer semestre del 2015. Para las personas que recientemente participan de esta actividad, les comento que este ciclo ya es una tradición, se viene dando desde el año 2005 y por tanto este es su 11º año. Esta actividad está orientada y dirigida a toda la comunidad universitaria, como también al público en general. Cada mes, hasta diciembre, se presentará un académico de nuestra facultad y dará a conocer los resultados de sus investigaciones de manera sencilla y didáctica, acercando su quehacer científico a quienes estén interesados en participar. Para el comienzo de este ciclo tenemos invitado al doctor Luis Collado González, académico del Instituto de Bioquímica y Microbiología. Bueno, Luis estudió Tecnología Médica en la Universidad Austral de Chile, Valdivia, realizó su magíster en Microbiología, también en la UACH, y su doctorado en la Universidad Rovira y Virgili de España. Durante su doctorado estudió aspectos taxonómicos y epidemiológicos del patógeno emergente Arcobacter. Posteriormente desarrolló un postdoctorado Fondesit del Instituto de Microbiología Clínica de la Facultad de Medicina de la UACH. Desde el 2012 trabaja como profesor auxiliar en el Instituto de Bioquímica y Microbiología de la Facultad de Ciencias de la UACH. Dentro de las áreas de investigación se destaca el interés por la biodiversidad de patógenos bacterianos emergentes, así como sus reservorios y vías de transmisión. Luis es miembro de la Sociedad Americana de Microbiología y de la Berget International Society for Microbial Systematics. Ha publicado 18 artículos ISI y ganado 3 proyectos del área de las ciencias biológicas. Bueno, invitamos al doctor Luis Collado, quien nos expondrá la charla titulada Descubrimiento y caracterización de nuevos patógenos bacterianos, el fondo del iceberg. Gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al profesor Garcés por haberme invitado a este ciclo de charlas de nuestra universidad. La verdad es que creo que es una oportunidad excelente para poder mostrar un poquito la investigación que realizamos en nuestros laboratorios. ¿Okay? Mi presentación, como dijo el profesor Garcés, se titula Descubrimiento y caracterización de nuevos patógenos bacterianos, el fondo del iceberg. La verdad es que yo trato de hacer una analogía entre el desconocimiento que tenemos de la biodiversidad bacteriana y por supuesto de los patógenos, de los nuevos patógenos, con el fondo del iceberg. La verdad es que sabemos que el fondo del iceberg representa generalmente lo desconocido, lo que no vemos y lo que podría ser muy peligroso. Y además que proporcionalmente es bastante más grande que lo que sabemos y que lo que podemos ver. Para darles un contexto, quisiera comentarles que actualmente, este año, aproximadamente nosotros llegamos a conocer unas 12.000 especies bacterianas. ¿Okay? Ustedes quizás pueden pensar que es mucho, pero la verdad es que es bien poco. Es bien poco. De hecho, se ha estimado que corresponden aproximadamente al 0,1% de toda la biodiversidad de bacterias que debe existir en el mundo. Y teniendo en cuenta que cada año se describen unas 500 a 600 especies bacterianas, la verdad es que todavía deberían pasar 16.000 años para catalogar toda la biodiversidad bacteriana que existe en el mundo. ¿Okay? Por lo tanto, ustedes entenderán y comprenderán que no sabemos prácticamente nada de la bacteriología. ¿Okay? Ahora, como dijo el profesor Garcés, yo soy tecnólogo médico. Por lo tanto, me surge una pregunta de forma bastante natural. ¿Cuántas de estas 12.000 especies bacterianas que existen hoy en día son patógenos? Si nosotros revisamos cualquier texto de microbiología clínica, aparecerá una tabla similar a esta, que dirá que estos son todos los patógenos bacterianos que afectan al humano. ¿Okay? Estos son los géneros de los patógenos bacterianos que afectan a los humanos. ¿Okay?
Cada uno de estos géneros generalmente tiene 1 o 2 especies patógenas, digamos. ¿Okay? Y la mayoría de estas bacterias patógenas, que son bastante clásicas, fueron descritas hace unos 100 o 140 años atrás. ¿Okay? Son sumamente clásicas y son agentes etiológicos de una serie de pestes y de enfermedades que son bastante famosas. Por decir algunas, la tuberculosis, la difteria, la peste bubónica, el coqueluche y podríamos decir una serie de otras patologías. ¿Okay? Teniendo en cuenta que aquí aproximadamente hay unos 33 géneros bacterianos y que cada uno de ellos tiene entre 1 y 2 especies patógenas, podríamos pensar en 66 especies de bacterias patógenas. Sin embargo, la verdad es que son muchos más las bacterias patógenas. De hecho, son 541 bacterias patógenas, especies patógenas para el humano. Probablemente no es un número muy actual. De hecho, esta publicación y esta revisión se hizo en el año 2007, pero debe ser un número bastante similar de bacterias patógenas, un poquito más elevado, pero un número bastante similar a 541 especies patógenas. ¿Okay? Por lo tanto, es una tremenda diversidad de bacterias patógenas y la verdad es que, lamentablemente, en la mayoría de los laboratorios de diagnóstico, estas bacterias patógenas muchas veces son subdiagnosticadas. ¿Okay? Por una cuestión bastante sencilla. La mayoría de los métodos de los laboratorios de diagnóstico generalmente son bastante útiles, pero están diseñados para identificar las bacterias más clásicas. ¿Okay? Por lo tanto, las bacterias emergentes y las bacterias fastidiosas, como también las llaman, generalmente son subdiagnosticadas. Y por supuesto, cualquier patógeno nuevo tampoco muchas veces realmente es pesquisado. ¿Okay? Sin embargo, ya hasta hace algún tiempo se han ido utilizando algunas otras técnicas que son mucho más precisas para la identificación, hacen una identificación más exhaustiva, como por ejemplo espectrometría de masas o secuenciación de DNA, que la verdad es que nos permiten comprender cuál es la identidad de las bacterias patógenas, ¿okay? De las bacterias que estamos aislando generalmente de muestras clínicas. ¿Okay? Después los datos que obtenemos por estas técnicas las comparamos con bases de datos, podemos comprender si nuestra bacteria que hemos aislado de una muestra clínica es un patógeno ya conocido o es un patógeno que desconocemos. ¿Okay? Podría darle muchos ejemplos, pero solamente quiero poner uno para que visualicemos o comprendamos un poquito cuál es el desconocimiento que tenemos sobre los patógenos. De hecho, este es un paper publicado en la revista Emerging Infectious Disease, cual es un título muy ad hoc con la temática de esta charla, en el cual solamente tomando un hospital, y de hecho el laboratorio de diagnóstico bacteriológico de un hospital americano, en un periodo de tiempo bastante reducido, se lograron aislar 26.000 aislamientos clínicos. ¿Okay? Cuando se utilizaron estos métodos de diagnóstico moleculares, se logró determinar que 673 de ellas eran distintas especies nuevas, ¿okay? que no eran descritas antes. Por lo tanto, si estos autores se preocupasen de describir formalmente estas especies y de además demostrar que realmente son patógenas, la verdad es que inmediatamente se duplicaría el número de patógenos conocidos, digamos. Y solamente estamos tomando un hospital y en un periodo reducido de tiempo. Por lo tanto, lo podemos extrapolar a todos los laboratorios patógenos, de diagnósticos en el mundo. Ahora, probablemente muchos de ellos sean patógenos, o la mayoría sean patógenos, y esto es porque, olvidé decir que además de estos 673 especies nuevas patógenas, 111 de ellas no tan solo fueron especies nuevas, sino que fueron géneros nuevos, un género en un rango taxonómico superior a especie, digamos. Por lo tanto, hay un desconocimiento bastante importante de cuáles serían las bacterias patógenas. ¿Okay? Podemos tener seguridad de que probablemente sean patógenos porque la mayoría de ellas se han aislado de distintos tipos de muestras, pero la gran mayoría se ha aislado de una muestra que supuestamente es estéril, que es la sangre humana. ¿Okay? Por lo tanto, si la bacteria está en la sangre humana, probablemente es porque tenga factores de virulencia y sea un potencial patógeno. ¿Okay? Como comprenderán, descubrir un patógeno no es nada difícil, es súper fácil de hecho. De hecho, estas personas descubrieron 600
especies nuevas, digamos. Por lo tanto, descubrirlo no es difícil. Lo difícil viene después. Lo difícil viene en caracterizar una bacteria y en describir formalmente una nueva bacteria. ¿Okay? Y después de esto viene otra parte que es más difícil, que es demostrar la patogenicidad de una bacteria, o demostrar que realmente es un patógeno. Me voy a enfocar en estos dos puntos. La descripción de una nueva especie bacteriana, la verdad es que está súper normada. Y de hecho, de todos los microorganismos, virus, hongos, parásitos, bacterias, probablemente las bacterias y las arqueas también sean las que tienen más normada su taxonomía. ¿Okay? Para describir una nueva especie bacteriana no es que la podamos hacer como nosotros queramos, digamos. De hecho, tenemos que seguir una serie de normas. Las normas las propone un Comité Internacional de Sistemática de Procariontes, los cuales exigen que se cumplan una serie de requisitos que son obligatorios, ¿okay? Para describir una especie bacteriana. Y además recomienda una serie de otros procedimientos que son optativos, ¿okay? Pero son muy recomendados. ¿Cuáles son estos? Primero, secuenciar el gen 16S, el gen que codifica para la RNA ribosomal 16S. ¿Okay? Esto es obligatorio para cualquier bacteria que se va a proponer. ¿Y por qué este gen? Bueno, por un montón de razones, pero principalmente porque la base de datos más grande de secuencias nucleotídicas de bacterias y de la mayoría de los organismos es el RNA ribosomal 16S en bacterias y en arqueas y 18S en eucariontes. ¿Okay? Después de secuenciar este gen, también generalmente se exige que se compare el genoma de la bacteria que yo quiero proponer con la bacteria más cercana. Tengo que hibridar genoma con genoma, el DNA-DNA. ¿Okay? No quiero dar los valores que tendrían que dar porque la verdad es que probablemente aburriría bastante lo que es la charla, pero generalmente hay unos valores que son valores de corte y que se tienen que dar cuando son una misma especie y cuando son distintas especies. ¿Okay? Si uno logra diferenciar la bacteria que quiere proponer en base al gen 16S y en base a la hibridación DNA-DNA, lo que tiene no es una nueva especie. Hasta ahí todavía no. De hecho, eso se llama una genomoespecie o un genomovar. Y de hecho, hay muchas bacterias que todavía están en este estatus, una genomoespecie. Porque el Comité de Sistemática de Procariontes exige que además se tengan que caracterizar y diferenciar fenotípicamente. ¿Okay? Si uno no logra diferenciar fenotípicamente la bacteria que está proponiendo, no le va a dar el estatus de especie. ¿Okay? Posteriormente, lo que uno tendría que hacer es depositar esta cepa. Esta cepa bacteriana tendría que depositarla al menos en 2 colecciones de cultivo de países distintos, digamos. Lamentablemente en Chile no tenemos una colección de cultivos para estos propósitos. Por lo tanto, generalmente tenemos que estar recurriendo a otros países. ¿Okay? Y finalmente, a diferencia de la mayoría de los otros microorganismos, si queremos proponer una nueva especie bacteriana, tenemos que darle un nombre, tenemos que caracterizarla con todos estos métodos y otros, y publicarla solamente en un journal, en una revista, que es conocido como IJSEM, es el International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. ¿Okay? Este es el órgano oficial del Comité de Sistemática de Procariontes. ¿Okay? Y cualquier bacteria que es publicada en este journal es una bacteria válida. Si nosotros hacemos un ejercicio taxonómico de este tipo y lo publicamos en otro journal, no es una bacteria válida, no es una bacteria reconocida por el Comité de Sistemática de Procariontes. ¿Okay? Y además, cualquier bacteria publicada en este journal, la verdad es que finalmente va a ir a un compendio que es como la Biblia para los bacteriólogos, que es el manual de Bergey. ¿Okay? Bueno, esto es lo que obliga a hacer el Comité de Sistemática de Procariontes, pero además recomienda hacer una serie de otros procedimientos, como por ejemplo tipificar las cepas con las que uno está trabajando. Porque es muy distinto proponer una nueva especie bacteriana en base a 1 o 2 cepas o en base a 50 cepas. Por lo tanto, tipificar las cepas de forma fenotípica o molecularmente, esto significa individualizar las cepas. Secuenciar algunos otros genes generalmente son conocidos como genes housekeeping, son genes esenciales y constitutivos y que generalmente codifican para proteínas, por lo tanto son un poquito más variables que el gen 16S. Y generalmente determinar la concentración de guanina y citosina en el genoma del microorganismo. ¿Okay? Haciendo todo este proceso, generalmente uno podría terminar
publicando o describiendo formalmente una nueva especie patógena. ¿Okay? Hasta este momento no sabemos si es patógena, es una nueva especie bacteriana simplemente. ¿Okay? La otra dificultad viene después, que es comprobar que realmente esta bacteria, que aislamos a lo mejor de una muestra clínica, es patógena. ¿Okay? Y para esto, la verdad es que contamos con unos procedimientos que son bastante antiguos, tienen aproximadamente unos 130 años, pero eso todavía se siguen utilizando, que son los postulados de Koch. ¿Okay? Son unos postulados que diseñó este señor, que es Robert Koch, un médico alemán muy importante en la historia de la microbiología, y la verdad es que estos son 4 postulados que tienen que cumplirse para que una bacteria realmente reciba el estatus de patógeno. ¿Okay? ¿Cuáles son estos postulados? Primero, un microorganismo sospechoso de ser patógeno tiene que ser aislado solamente de un animal enfermo o muerto y no de uno sano. ¿Okay? La bacteria que se aisló de este animal enfermo o muerto tiene que ser cultivada in vitro. ¿Okay? Y luego, esta misma cepa que fue cultivada in vitro tiene que inyectarse en un animal sano, y este debe enfermar o debe morir. Y de él debemos recuperar la bacteria que originalmente con la cual comenzamos el experimento. ¿Okay? La verdad es que estos postulados generalmente tienen que cumplirse los 4. Pero este señor, al poco tiempo de proponer estos postulados, ya se dio cuenta que la verdad es que varios patógenos no los podían cumplir. Por ejemplo, los patógenos no cultivables. Claramente no los podríamos cultivar in vitro. ¿Okay? Por lo tanto, existe una serie de otras alternativas, como los postulados moleculares de Koch, que no los propuso Koch, los propuso Stanley Falco y varios otros microbiólogos que han propuesto algunas otras alternativas, como los postulados de Koch dependientes del huésped. Pero la verdad es que se les llaman generalmente postulados de Koch. ¿Okay? Bueno, para tratar de graficar lo difícil o el proceso de descubrir una bacteria, describirla formalmente, luego ver que es patógena y que la comunidad científica la acepte, quiero comentar brevemente la historia de este señor. Este señor es bien conocido en la historia de la microbiología, se llama Barry Marshall, es un médico australiano y premio Nobel en medicina, ¿okay? por sus investigaciones con Helicobacter pylori, pero este señor no descubrió la bacteria, no descubrió Helicobacter pylori. De hecho, fueron otros investigadores que descubrieron una bacteria curva en el estómago humano, en 1940, hace bastante tiempo atrás. Muchas veces aisladas de personas que tenían úlceras y también cáncer gástrico. ¿Okay? Pero la verdad es que en ese momento nadie le dio importancia a este descubrimiento, porque la verdad es que se creía que el estómago era un órgano estéril. ¿Okay? Varios años después, este señor sí le dio importancia. Y de hecho se propuso aislar la bacteria y lo logró, digamos. En el año 82 logró aislar esta bacteria por primera vez. El 83 la describió formalmente como Campylobacter pyloridis. Y el 84 ahí vino realmente a lograr un gran acierto, digamos. Asoció la presencia de esta bacteria con el desarrollo de úlcera péptica, ¿okay? Ya sea duodenal o gástrica en las personas. ¿Okay? La verdad es que prácticamente esto fue lo que luego le valió el premio Nobel en medicina, digamos. ¿Okay? Pero él tuvo que luchar con un murallón de científicos de aquella época, porque la verdad es que no le creían, ¿no? Por lo tanto, posteriormente tuvo que cumplir los postulados de Koch para probar que realmente esta bacteria era patógena. Posteriormente esta bacteria fue reclasificada como Helicobacter pylori, como hoy día la conocemos nosotros. Y entre el año 90 y 93, varios estudios por otros investigadores demostraron que erradicando esta bacteria se curaba la úlcera péptica. ¿Okay? Por lo tanto, no quedó nada más que a la NIH, que es el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, aceptar formalmente que existía una relación entre la presencia de Helicobacter pylori con la úlcera péptica. ¿Okay? Por lo tanto, finalmente en 2005 le dieron el premio Nobel a Barry Marshall y a su colaborador Robin Warren. ¿Okay? Por lo tanto, verán que el procedimiento es bastante largo, bastante difícil, y la verdad es que no necesariamente tiene que ser por un mismo investigador, puede ser por varios grupos de investigadores. ¿Okay? Bueno, estas serían algunas diapositivas del mismo profesor Marshall. ¿Okay? Estas son una fotografía por endoscopía de una úlcera duodenal,
y aquí la localización anatómica y una úlcera gástrica. Y esta sería la publicación de Barry Marshall en el año 84, donde dice que realmente hay una asociación entre la presencia de la bacteria con úlceras duodenales. Pero lamentablemente nadie le tomó asunto, digamos. ¿Por qué? Porque en aquella época se creía que las úlceras duodenales ya eran por estrés o eran porque la persona tenía un estilo de vida donde a lo mejor fumaba mucho o a lo mejor probablemente estaba predispuesto genéticamente. ¿Okay? La verdad es que no le hicieron caso. Por lo tanto, no le quedó otra opción que cumplir con los postulados de Koch. Y como ustedes se imaginarán con estas fotos, finalmente se terminó tomando la bacteria, digamos. ¿Okay? Cualquiera creería que es un inconsciente, digamos, cómo realmente va a hacer este experimento, pero la verdad es que Barry Marshall probó con varios modelos animales, no pudo reproducir la infección, y además él conocía la cura para esta bacteria, así que la verdad es que no es tan descabellado su experimento, digamos. Por lo tanto, se tomó esta bacteria, no sé realmente, como sabrá, debe ser bastante mal, pero bueno, después de varios días desarrolló la enfermedad. ¿Okay? De hecho, aquí están, a través de una endoscopía, diagnosticándole esta enfermedad. ¿Okay? Y finalmente, incluso, en el mismo proceso de la endoscopía, se puede tomar una biopsia y la verdad es que lograron visualizar en cortes histológicos e incluso por cultivo, aislar esta bacteria y comprobar que era la que originalmente él se había tomado. Digo. Por lo tanto, se cumplieron los postulados de Koch. Bueno, todo esto me sirve un poquito de preámbulo y de contexto para poder comentarle lo que nosotros realmente estamos realizando en nuestro laboratorio. ¿Okay? Nuestro laboratorio lo llamamos Laboratorio de Campylobacterias. La verdad es que es un laboratorio que está funcionando hace poco tiempo, aproximadamente el 2012, pero hace tiempo ya que estamos trabajando con estas bacterias. Este laboratorio está ubicado en el Instituto de Bioquímica y Microbiología. Hay varios laboratorios de bacteriología con líneas bastante consolidadas, como por ejemplo para tuberculosis, mastitis, bovina, leptospirosis, etc. Y nosotros trabajamos con campylobacterias. El grupo lo conformamos quien habla y algunos colegas como Ronald Jara y Hugo Muñoz, y en estrecha colaboración con la doctora María José Figueras de España, donde yo hice mi tesis doctoral, y recientemente con la doctora Caterina Ferrecchio del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica en Santiago. ¿Okay? Estas son las bacterias con las que nosotros trabajamos, son campylobacterias. Esta es una fotografía de la morfología de estas bacterias. Son bacterias gram negativas, ligeramente curvas o curvas, incluso en forma de letra S, como se puede ver ahí, o son espiraladas, y la verdad es que son bastante típicas, son bastante pequeñas además, bastante pequeñas comparadas con algunas otras bacterias. A este grupo generalmente se le denomina campylobacterias, y dentro de ellas encontramos tres géneros bacterianos: el género Campylobacter, el género Arcobacter y el género Helicobacter, justo del cual yo les estaba hablando recién, Helicobacter pylori. ¿Okay? ¿Cuáles son las enfermedades que producen? Bueno, hay muchas campylobacterias y muchas especies que producen enfermedades, pero las principales, o las más importantes generalmente, son consideradas las especies Campylobacteria juni, que produce una gastroenteritis aguda, disentérica, produce bacteremia o septicemia, o sea, esa es la presencia de la bacteria en la sangre, o la infección de la sangre, y en un número reducido de pacientes, produce un síndrome que se denomina síndrome de Guillain-Barré, que significa que la persona empieza a tener una parálisis de los brazos y de las piernas, una parálisis arrefléxica, que puede progresar al resto del cuerpo y la persona puede morir. ¿Sí? Y la otra bacteria que es patógena es Helicobacter pylori. Esta produce, como ya comenté, úlceras duodenales o gástricas, y también se ha asociado con cáncer gástrico, que esto es bien importante. ¿Okay? Los reservorios de estas bacterias, la verdad es que son muchos tipos de animales, pero de estas dos especies en particular, Campylobacter jejuni, el reservorio son las aves de corral, y principalmente el pollo, que es la principal
carne que nosotros consumimos, digamos, prácticamente en todo el mundo. Y el reservorio de Helicobacter pylori es el mismo humano, ¿ok? De hecho, prácticamente la gran mayoría de las personas estamos infectadas crónicamente con esta bacteria, ¿ok? Y la transmitimos de humano a humano. Para que ustedes se hagan una idea de por qué yo creo que este es un fondo de un iceberg, donde realmente vamos descubriendo cada vez más bacterias, y esto va a seguir continuando, les quiero mostrar un poquito cómo ha evolucionado mi historia con este grupo bacteriano, digamos. Yo comencé a trabajar con estas bacterias en el año 2004. ¿Okay? En ese tiempo, Campylobacter tenía 17 especies. ¿Okay? El género Arcobacter tenía 4 especies. Y el género Helicobacter tenía 25 especies. ¿Okay? 11 años después, el género Campylobacter subió de 17 a 27 especies. El género Arcobacter subió de 4 a 21 especies. Y el género Helicobacter subió de 25 a 35 especies. Y la verdad es que nadie indica que esto vaya a parar. De hecho, todo lo contrario. Probablemente esto va a seguir creciendo, digamos. Como algunos otros géneros que también tienen especies que son patógenas humanas, como el género Mycobacterium, el género Vibrio, que tiene más de 100 o 150 especies. ¿Okay? La bacteria que nosotros hemos trabajado principalmente es con el género Arcobacter. De hecho, yo hice la tesis doctoral justamente en este género, digamos. ¿Okay? El género Arcobacter prácticamente es uno de los más desconocidos dentro de las campylobacterias. Cuando comenzamos a trabajar con Arcobacter, nos dimos cuenta inmediatamente de que no se conocía cuál era el reservorio. Está súper claro que para Campylobacter jejuni el reservorio es la carne de aves de corral, principalmente pollo, pero no sabemos cómo nos infectamos con Arcobacter, digamos. No se conocía. Por lo tanto, hicimos una investigación bastante grande con distintos tipos de alimentos y también de agua y para ver cuáles eran los posibles reservorios de Arcobacter. ¿Okay? En paralelo, no teníamos ningún método que pudiera diferenciar todas las especies de Arcobacter que existían en el momento, por lo tanto también comenzamos a desarrollar algunas, digamos. La verdad es que, aislamos Arcobacter de muchos tipos de muestras de alimentos, pero probablemente estas 3 cepas que tenemos aquí marcaron un punto de inflexión porque fueron bastante importantes más adelante. Estas cepas las aislamos de mariscos y fueron identificadas con una técnica que era bastante popular en aquel momento, múltiples PCR, desarrollado por un grupo belga, como una especie patógena, Arcobacter skirrowi. ¿Okay? Sin embargo, como nosotros estábamos desarrollando otro método de identificación bastante sencillo, pero muy útil, que es un PCR-RFLP, un PCR del gen 16S. Esto implica una amplificación parcial de este gen y luego una digestión con enzimas de restricción. Comprobamos que estas 3 cepas tenían un patrón de restricción distinto a la especie Arcobacter skirrowi. ¿Okay? Y de hecho, distinta a todas las especies que existían en ese momento de Arcobacter. Por lo tanto, solamente teníamos 2 opciones. ¿Okay? O nuestro PCR-RFLP no servía en absoluto, porque al poco tiempo ya estaba dando unas reacciones inespecíficas, o estas cepas no eran Arcobacter skirrowi. ¿Okay? Por lo tanto, hicimos lo que haría cualquier bacteriólogo en ese caso, y secuenciamos el gen 16S. Aquí estaría nuestra cepa, y aquí estaría Arcobacter skirrowi. Claramente, no eran la especie Arcobacter skirrowi, y claramente correspondían a una nueva línea filogenética, no descrita hasta ese momento, digamos. ¿Okay? El problema era que estábamos trabajando en un laboratorio donde el 90% de la investigación se hacía en hongos, en micología médica, y la verdad es que eran muy poquitos los que estábamos trabajando en bacterias, y en este laboratorio nunca se había descrito una nueva especie bacteriana, por lo tanto no sabíamos mucho qué es lo que teníamos que hacer después. Por lo tanto investigamos y nos dimos cuenta que había una serie de requerimientos que ya se los acabo de comentar, y algunos de ellos los podíamos cumplir y algunos otros no, porque no conocíamos muchas de estas técnicas, digamos. Por lo tanto, nos asociamos. Esto lo desarrollamos en la Universidad Rovira y Virgili, en España, y nos asociamos con un laboratorio de microbiología de la Universidad de Ghent, en Bélgica, y caracterizamos esta bacteria, y finalmente la terminamos publicando y describiendo como Arcobacter mitili. Esta bacteria no es una bacteria patógena, pero logramos diferenciarla, porque estaba siendo mal identificada como una bacteria patógena, como el Arcobacter skirrowi. ¿Okay?
y fue la primera bacteria que describimos. La verdad es que en varios experimentos que hicimos posteriormente, esto fue un poquito repetitivo y finalmente terminamos describiendo 10 de las 21 especies bacterianas que existen actualmente en el género Arcobacter, estas que están con una flecha. ¿Okay? Es bien importante porque la verdad es que solamente con concentrarnos en un género que era poco estudiado, logramos diferenciar varias especies que no se conocían hasta ese entonces. ¿Okay? La verdad es que posteriormente otros investigadores, de hecho un estudiante de doctorado chileno también, han logrado determinar que varias de estas especies tienen capacidad de adherencia, invasión, citotoxicidad, etc., que son factores de virulencia propios de cualquier bacteria enteropatógena, como Salmonella, Shigella, Escherichia coli, etc. Por lo tanto, es probable que varias de estas bacterias realmente sean patógenas. ¿Okay? Lo que pasa es que los laboratorios de diagnóstico generalmente las subdiagnostican, porque no hay protocolos específicos para aislar estas bacterias. ¿Okay? Por lo tanto, generalmente pasan desapercibidas. Y de hecho nosotros aquí en Valdivia ya la hemos aislado de muestras clínicas, digamos. ¿Okay? Pero la verdad es que no solamente trabajamos en taxonomía con esta bacteria, hicimos varias otras cosas, incursionamos en algunos aspectos epidemiológicos. Por ejemplo, se creía que estas bacterias eran ubicuas del agua, así como aeromonas, como vibrio, que son bacterias que generalmente están presentes en el agua de forma natural. Algunas personas habían aislado este grupo bacteriano en aguas de playas, por ejemplo, y asumían que realmente estas bacterias eran ubicuas de este tipo de ambientes, digamos. La verdad es que a nosotros nunca nos pareció esto, porque siempre encontrábamos una especie de asociación con contaminación fecal, digamos. Y de hecho hicimos un estudio al respecto prácticamente en toda la costa catalana y en muchos lagos y ríos, etcétera, determinando la presencia de la bacteria y asociándola con indicadores de contaminación fecal. Y claramente pudimos comprobar que la bacteria solamente está presente en aguas que están contaminadas fecalmente, o si no la bacteria no está, digamos. Por lo tanto, eso es algo más de lo que hemos hecho con esta bacteria. Además pudimos comprobar que esta bacteria prácticamente está presente en la mayoría de los alimentos que generalmente consumimos, pero por otra parte es bastante sensible al calor, por lo tanto cualquier proceso de cocción elimina esta bacteria. ¿Okay? Por lo tanto, por eso es que también probablemente haya una incidencia bastante baja de esta bacteria en las muestras clínicas, pero la hay, digamos. ¿Okay? La verdad es que hemos hecho varias cosas con estas bacterias y la mayoría de las investigaciones están resumidas en este review. En él hemos comentado varios aspectos taxonómicos de la virulencia de estas bacterias y algunos aspectos epidemiológicos. ¿Okay? Y la verdad es que seguimos trabajando bastante con este género, digamos. Con el otro género con el que hemos trabajado, un poco menos, ¿sí? Es que con el género Campylobacter. ¿Okay? Un poco menos porque la verdad es que en esta universidad tenemos un investigador que ya lleva como 30 años trabajando con Campylobacter y ha hecho muchos estudios en él. Pero a pesar de que ha comprobado de que generalmente esta bacteria es muy prevalente en las muestras de personas con gastroenteritis, y de hecho en los países industrializados, donde esta bacteria se busca de rutina, es prácticamente la primera causa de gastroenteritis aguda. Lamentablemente en Chile, como en muchos otros países en vías de desarrollo, esta bacteria no se busca, digamos, prácticamente deben ser 3 o 4 laboratorios en Chile que diagnostican esta bacteria, digamos. Por lo tanto, no hay conocimiento en relación a la prevalencia de esta bacteria. Nosotros sabíamos que si buscábamos esta bacteria en muestras clínicas de personas con gastroenteritis, íbamos a encontrar la bacteria que es común, ¿no? Campylobacter jejuni. Entonces le propuse al doctor Fernández que buscásemos las bacterias emergentes, que es algo que no se había hecho, digamos. De hecho, aquí estamos discutiendo el experimento, digamos, con el doctor Fernández. Esta investigación la hicimos en el Instituto de Microbiología Clínica, donde hicimos un estudio de casos control. Aquí solamente muestro los resultados de las muestras de personas con gastroenteritis, no de los controles sanos. Y hicimos un diagnóstico por aislamiento, que es el método tradicional, y por detección molecular. ¿Okay? Y la verdad es que encontramos inicialmente lo que ya sabíamos que íbamos a encontrar, digamos. Campylobacter jejuni, con una prevalencia bastante similar, 10% y 10,7%, dependiendo de la metodología, aislamiento y detección molecular. Esto la verdad es que solamente nos vino a ratificar algo que nosotros sabíamos, que si hay alguna bacteria que sabemos aislar
en un laboratorio de diagnóstico es Campylobacter jejuni, digamos, ¿okay? Sin embargo, lo que sí nos sorprendió es que detectamos algunas otras especies emergentes, como Campylobacter concisus, o Campylobacter urialyticus, las cuales nunca habían sido detectadas en Chile, ni siquiera en Latinoamérica, y solamente por detección molecular, no por aislamiento. También, si ustedes se dan cuenta, también aislamos y detectamos Arcobacter busleri, digamos, ¿okay? Pero lo que importa aquí es Campylobacter concisus, el cual incluso mostró una prevalencia ligeramente superior a Campylobacter jejuni, ¿okay? Y que podría venir a justificar una serie de enfermedades gastrointestinales y que nunca son asignadas a un agente etiológico, ¿okay? Ese mismo año, porque esto fue publicado en 2013, fue publicado en Bélgica un estudio que tuvo prácticamente un resultado calcado, igual, ¿okay? Campylobacter concisus fue la especie más común y la verdad es que varios estudios en distintos laboratorios del mundo han mostrado que esta bacteria cada vez tiene mayor importancia en gastroenteritis aguda, ¿okay? Pero más importante aún, se ha estado encontrando una asociación de esta bacteria, de la presencia de esta bacteria, con, probablemente con adenocarcinoma del esófago, ¿okay? Por lo tanto, como ustedes se darán cuenta al final de la charla, varias campylobacterias, no solamente el Helicobacter pylori, se va asociando cada vez a una infección crónica y al desarrollo de cáncer. De hecho, hay varios investigadores que están haciendo investigaciones al respecto. En Campylobacter concisus tampoco se conoce cuál es el reservorio. Ya dijimos, Campylobacter jejuni tiene el reservorio que son los pollos, pero Campylobacter concisus, la verdad es que prácticamente no se ha detectado nunca de este tipo de animales, digamos, ni de esas aves, digamos. Entonces, ¿cómo nos infectamos por Campylobacter concisus? No lo sabemos, ¿ok? Y algo que a nosotros nos interesa, sobre todo que está tomando mayor importancia esta bacteria. La verdad es que podría ser cualquier reservorio, podrían ser otros animales, podrían ser aguas ambientales, podrían ser los mismos humanos que nos estamos transmitiendo esta bacteria. No sabemos cuáles son los reservorios. Y podríamos buscar esta bacteria en cualquier tipo de muestra. Pero la verdad es que nosotros quisimos partir por un tipo de muestra que a lo mejor no es muy convencional, pero entendemos que generalmente es una muestra que está presente prácticamente en todo el mundo, digamos, que es la contaminación fecal en los ambientes urbanos, y principalmente por aves, porque las aves son las que generalmente son los reservorios de las campylobacterias en general. Es así que hemos postulado un proyecto Fondesit, y lo hemos ganado para tratar de buscar los reservorios de campylobacterias emergentes, como Campylobacter concisus y algunas otras, ¿okay? Y buscándola en la contaminación ambiental, la cual generalmente no tenemos mucha conciencia de esta contaminación. De hecho, estamos incluso a veces acostumbrados a esta contaminación, no le tomamos mayor atención. Buscamos esta bacteria, por supuesto, por cultivo, pero también la buscamos utilizando algunos métodos que nos permitan detectar bacterias no cultivables, como PCR-DGG. Y de detectar esta bacteria también tenemos que asociarla, las cepas que encontremos allí, con las cepas clínicas. Por lo tanto, las tipificamos por una técnica que se llama multilocus sequence typing y que nos va a permitir determinar si los genotipos que nosotros detectamos en el ambiente son los mismos genotipos que luego encontramos en las muestras clínicas, ¿okay? La verdad es que estamos a mitad del desarrollo de este proyecto y por ahora por cultivo no la hemos encontrado, que era lo lógico, o sea, de hecho no pensábamos que la íbamos a encontrar por cultivo. Entonces son solamente algunas de las bacterias que hemos encontrado por cultivo, por aislamiento. Y la verdad es que hay una tremenda biodiversidad de campylobacterias en este tipo de muestras, ¿okay? Para nosotros, de hecho, es bastante extraño porque la mayoría de los estudios de los últimos 10 o 15 años solamente logran detectar 2 o 3 tipos de especies, pero nosotros ya llevamos casi 10 taxones de distintas campylobacterias conocidas, digamos. Muchas de ellas patógenos emergentes, como Campylobacter subantártico, Campylobacter intestinalis, algunas otras, pero no hemos aislado Campylobacter concisus, ¿okay? Pero bueno, todavía tenemos pendiente analizarlas por PCR-DGG para ver si realmente esta es una bacteria no cultivable y realmente puede estar presente y ser detectada por métodos moleculares. Pero además de todas estas campylobacterias que son conocidas, hemos detectado algunas campylobacterias que solamente hemos podido identificar a nivel de género, ¿okay? Por ejemplo, Campylobacter y algunos Helicobacter. Por lo tanto, claramente hemos hecho un estudio de estas campylobacterias que no podemos identificar a nivel de especie y nos hemos encontrado con una historia que es conocida.
Claramente tenemos 2 o 3, incluso más, posibles taxones dentro del género Campylobacter, ¿ok? Y de hecho, filogenéticamente asociado a Campylobacter lari o Campylobacter volucris, por ejemplo, que son bacterias cercanas y que son patógenos humanos. Por lo tanto, ya tenemos a un estudiante de magíster en microbiología que está caracterizando esta bacteria desde el punto taxonómico y también buscando algunos factores de virulencia para ver si estas bacterias pudiesen tener alguna otra importancia, digamos. ¿Okay? Por lo tanto, claramente estos géneros van a seguir creciendo en cantidad de números de especies, digamos. Esto es muy difícil que pare, digamos. Además, ahí hemos aislado algunos Helicobacter, y la verdad es que el aislar estos Helicobacter nos permitió de alguna forma ponernos a trabajar con este género, porque dentro de las Campylobacterias, con la que menos habíamos trabajado es con el género Helicobacter. ¿Okay? Por lo tanto, comenzamos a trabajar con algunas cepas de Campylobacter y por supuesto pasó exactamente lo mismo. ¿Okay? Aislamos Campylobacter que son desconocidos y que además se asocian a algunas especies patógenas como Helicobacter pudiorum o Helicobacter canadiensis. ¿Okay? Por lo tanto, no nos queda otra que terminar describiéndola formalmente como una especie, digamos. De hecho, esta fue una bacteria que la aislamos al principio del proyecto y por lo tanto fue muy fácil describirla. La caracterizamos morfológicamente, fisiológicamente, bioquímicamente y genéticamente, digamos. ¿Okay? Y finalmente la terminamos describiendo. A estas, la verdad es que le hicimos un guiño a la ciudad y le pusimos Helicobacter valdiviensis. Algo que no es nada raro. Es súper común ponerle el nombre del lugar donde aislaste la bacteria como nombre de especie. Así está Campylobacter upsaliensis, Helicobacter canadiensis, Helicobacter ebronensis, aislado del río Ebro, por ejemplo, entre otros. Ahora, esto fue un mero ejercicio taxonómico, pero ¿qué es lo importante aquí? No alcanzaron a pasar, creo que 3 o 4 meses, cuando nos enteramos que esta bacteria y esta especie fue aislada en una muestra fecal de un paciente con adenocarcinoma hepático en Francia, digo. ¿Okay? ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque ya hace algún tiempo, se están asociando algunos helicobacter que son llamados helicobacter enterohepáticos con enfermedad hepática. ¿Y qué tipo de enfermedad? Cáncer, por supuesto. ¿Okay? Se asume que algunas bacterias, algunos helicobacter, pueden ingresar a través de la circulación al hígado o a través del estómago y al pasar por el intestino y pasar por los conductos biliares, pueden llegar al hígado y también a la vesícula biliar. Y la verdad es que se cree que estas bacterias, al igual que el Helicobacter pylori, que produce cáncer gástrico, podría producir cáncer hepático o cáncer de vesícula biliar. De hecho, el cáncer de vesícula biliar es bastante prevalente en Chile, por sobre muchos otros países, digamos. Por lo tanto, si la bacteria que estamos describiendo es aislada de una muestra fecal de un paciente con un adenocarcinoma hepático, claramente nos llama la atención y probablemente dirija un poquito nuestra investigación más adelante. ¿Okay? Finalmente, y con esto yo voy terminando, el hecho de comenzar a trabajar con estos Helicobacter nos permitió empezar a colaborar con una investigadora que es la doctora Caterina Ferrecchio del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica. Ella tiene un proyecto FONI que desarrolla en colaboración con la Universidad de Antofagasta y con la Universidad Austral, donde trata de determinar la prevalencia de cofactores asociados a la infección por Helicobacter pylori en zonas de alto y bajo riesgo de cáncer gástrico. ¿Por qué nos tendría que importar a nosotros esto en Valdivia? Digamos, porque la verdad es que tenemos una tasa de cáncer gástrico prácticamente la mayor dentro de Chile. Digo. Por lo tanto, es bien importante. Y Antofagasta tiene la menor. ¿Okay? Esto es raro. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori, más o menos, es bastante prevalente en todas las personas, en todo el país, digamos. De hecho, nosotros deberíamos tener una prevalencia aproximadamente de 75-80% de infección crónica por Helicobacter pylori en todo Chile. De hecho, dentro de esta misma sala, el 75-80% deberíamos tener Helicobacter pylori en nuestro estómago. ¿Okay? Claramente un porcentaje muy menor desarrolla úlceras y, por supuesto, un porcentaje mucho menor desarrolla cáncer. ¿Okay? Esta es una diapositiva que no es mía, de hecho de la doctora Ferrecchio, donde se muestra las tasas de cáncer en Valdivia y en Antofagasta. Si ustedes se dan cuenta, la tasa de cáncer gástrico en Valdivia es 30 por 100.000 habitantes. Y en Antofagasta es 12 por 100.000 habitantes. Y la prevalencia de cáncer de vesícula biliar en Valdivia es 16 por 100.000 habitantes y en Antofagasta es 6. ¿Okay?
si el Helicobacter pylori es generalmente parejo en el territorio, y de hecho en el mundo, porque la verdad es que son valores que son prácticamente mundiales, ¿por qué existen estas diferencias de cáncer en el país, digamos, y en estas ciudades? Bueno, no lo sabemos, por lo tanto, se están buscando algunos otros cofactores. Se está estudiando la microbiota o el microbioma de estas bacterias, presencia de metales pesados, incluso algunas otras características. Bueno, la verdad es que también tenemos un estudiante que pronto va a comenzar a hacer la tesis de magíster justamente en este proyecto. Con esto yo termino y quisiera simplemente dejar este mensaje. Claramente para mí las bacterias patógenas o potencialmente patógenas son prácticamente todo un campo de desarrollo. La verdad es que esto probablemente no va a parar, son muchas más las bacterias patógenas que van a ir surgiendo. Suerte para mí porque me dedico yo a esto. Entonces la verdad es que tengo estudios para rato. Y claramente lo que conocemos es muy poco en relación a todo lo que probablemente venga en el futuro. ¿Okay? Quisiera agradecer, por supuesto, las fuentes de financiamiento y a las personas que trabajan conmigo en el laboratorio y que, por supuesto, hacen posible estos estudios. ¿Okay? Muchas gracias. No hay pregunta. Sé que bien. Hola, soy Nicolás González, estudiante de veterinaria de cuarto año. Quisiera hacerle una pregunta si es que ha tomado en cuenta, por ejemplo, los sistemas productivos de, en este caso, de, por ejemplo, Helicobacter o Campylobacter que están relacionados con aves. Si es que han, por ejemplo, ido a tomar muestras a mataderos, por ejemplo, cosas así. Planteles. Sí, no, es súper importante, de hecho. Y también existe un desconocimiento total al respecto, digamos. De hecho, el Código Sanitario no exige que las muestras de alimentos sean analizadas para Campylobacter jejuni, en Chile también, a diferencia de otros países, digamos. La verdad es que yo no sé realmente por qué hay tanto desconocimiento de este tipo de bacterias en el país, digamos. Probablemente porque es difícil aislarla y identificarla, etc. ¿Okay? Pero también a lo mejor por falta de interés, digamos. Nosotros no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer. De hecho, tengo un estudiante de veterinaria justamente que está haciendo el posgrado y que va a comenzar probablemente a fines de año a tomar muestras en las plantas avícolas. Porque nosotros lo que queremos saber, más que la prevalencia, porque nosotros sabemos que la prevalencia de Campylobacter jejuni en los pollos es prácticamente, se acerca al 90% o al 100%, por lo tanto, determinar la prevalencia a nosotros no nos sirve mucho. Pero sí, lo que sí queremos saber es por qué está aumentando tanto la resistencia a ciprofloxacino, que es una fluoroquinolona, en las muestras clínicas, digamos, en las cepas clínicas. Nosotros creemos que es por el antibiótico que le dan a los pollos como factores de crecimiento, ¿me entiendes? Y la verdad es que, pero existe un desconocimiento total al respecto. Nosotros creemos que eso es una respuesta mucho más factible a que la persona la cepa se hizo resistente por los tratamientos antibióticos que ha tenido el paciente, digamos. Creemos que va por ese lado, digamos. Y de hecho, esta estudiante va a tratar de investigar eso, digamos. Sí, porque, o sea, igual a mí me llamó harto la atención el tema de, por ejemplo, Antofagasta comparado con Valdivia. Quizás puede ser por un tema de alimentación, porque, por ejemplo, mi familia parte es del norte y parte es del sur, y la verdad es que la alimentación es bien distinta. Sí, es bien interesante tu acotación. De hecho, lo hemos estado conversando harto. De hecho, la semana pasada incluso estuvimos en una reunión clínica en el hospital donde esto se presentó a los gastroenterólogos y a muchas personas, digamos. Hay algunas personas que defienden esta hipótesis, ¿no? Que la alimentación, que el uso de merquén y de otras cosas en el sur, etcétera, también podría influir. La verdad es que, ¿por qué te digo merquén? Porque aparte puede llevar a aflatoxinas, digamos. Entonces, no necesariamente el cáncer lo está produciendo el Helicobacter pylori, sino que a lo mejor es por otras razones, digamos. Pero también hay otras diferencias que
son bien importantes. Cuando se ve el nivel socioeconómico de Valdivia con Antofagasta, la verdad es que es bastante distinto, de hecho. Probablemente en la provincia de Valdivia, no solo en la ciudad, en la región, digamos, el nivel socioeconómico es bastante bajo, digamos, y en cambio en Antofagasta no, digamos. De hecho es uno de los más altos de Chile, digamos, tomando toda la población. Y entonces también pueden ser algunas otras causas que no tienen que ver con la infección, digamos, sino más bien con el estilo de vida. También algunos postulan que puede tener esto un origen étnico, que es más prevalente en gente de origen mapuche, digamos, más que tengan una predisposición genética, pero la verdad es que no se conoce, digamos, y por eso que está en estudio. Como la prevalencia de la bacteria con la que se asocia el cáncer gástrico es bastante general y similar en todo el país, tenemos que buscar algunos otros cofactores para saber por qué aquí todavía tenemos una alta tasa de cáncer gástrico y en Antofagasta no, digamos. Yo creo que por ahí va la cosa. Sí. Sí. Gracias a ti. Hola Luis. Mira, te quería comentar, hace un tiempo atrás yo leí un estudio en que se mostraba que, digamos, los japoneses que viven en Japón tienen una incidencia de cáncer gástrico mucho menor que los japoneses que viven en América, por ejemplo, y eso se atribuía al mucho mayor consumo de carnes rojas o de vacuno. No sé si es efectivo eso, si realmente tiene algo que ver el consumo de carnes rojas. Bueno, la verdad es que yo no lo sé, digamos, pero sí es importante esto, porque sí se asume que la raza tiene un papel fundamental, y de hecho probablemente las tasas más altas de cáncer gástrico en el mundo sea en Japón, digamos. De hecho, existe una política nacional en Japón de erradicar en todas las personas, no solamente en las sintomáticas por úlcera o qué sé yo, erradicar el Helicobacter pylori. Uno puede erradicar el Helicobacter pylori con una triterapia, 3 fármacos, generalmente omeprazol, y claritromicina y amoxicilina, y por un periodo de 2 semanas, y perdemos el Helicobacter pylori. Y nunca más lo recuperamos, porque la verdad es que cuando nos infectamos con el Helicobacter pylori, generalmente es cuando somos niños, digamos, y tenemos un nivel de pH bastante más neutro, digamos, no tan ácido, digamos. Entonces, generalmente ahí es cuando uno se infecta y la verdad es que la bacteria coloniza las mucosas y se queda para siempre ahí, hasta que uno la erradica. Cuando uno la erradica ya no la tiene nunca más. En Japón, por las tremendas tasas de cáncer que tienen, existe esta política de erradicarla masivamente, pero esto tiene asociado una serie de otros problemas. Se dice que muchos desarrollan asma y algunas otras cosas, digamos, relacionadas a esta erradicación. En relación a las carnes rojas, yo no lo sé. Es bien interesante esto, porque también probablemente hay algunos otros cofactores. Si estas personas salen de Japón y van a otro país en otras condiciones y cambian las tasas de cáncer, claramente la bacteria es un factor, pero tendrían que estar cumpliéndose algunos otros que los desconocemos. Y que es bien interesante, porque aquí podemos hacer este estudio por esta diferencia que tenemos en el país, digamos. Pero esto es algo que está recién comenzando. Estamos en el 2º año. El año pasado se hizo un muestreo bastante grande, a 700 personas, y 700 personas que entregan muestras de forma voluntaria. Esto no es tan fácil, digamos. Un estudio prácticamente de salud pública, bien importante. Y este año se está haciendo en Valdivia. De hecho, este año, lamentablemente, nosotros en el instituto lo tenemos, los freezers los tenemos llenos de muestras porque nos están llegando demasiadas muestras. También le estamos tomando a aproximadamente unas 700 personas muestras de distintas edades, de distintos niveles socioeconómicos, por supuesto de distintos sexos, etc. Y recién vamos a comenzar a analizar cuáles serían los posibles cofactores, digamos. Pero es interesante, ¿no? El Helicobacter pylori como el Campylobacter, a través de muchos años, ¿sufren mutaciones o que vayan cambiando? Es súper interesante la pregunta. Sí, de hecho, probablemente sean una de las bacterias que sufren más mutaciones. De hecho, Helicobacter y Campylobacter son bacterias competentes naturales. ¿Qué significa esto? Explico para el resto de las personas, digamos. Son bacterias que
pueden tomar DNA del ambiente, ingresarlo a su citoplasma, recombinarse con este DNA y adquirir nuevos genes, digamos. Por lo tanto, generalmente se pueden transformar cada cierto tiempo, pueden tomar cualquier DNA. Y además tienen una alta tasa de mutación, digamos. De hecho, el Helicobacter pylori, probablemente el Helicobacter pylori más que Campylobacter o Helicobacter, prácticamente ha perdido su clonalidad. Si nosotros aislásemos los Helicobacter pylori de las personas presentes aquí o en la universidad, probablemente es difícil que encontremos una relación genética entre algunos de ellos, digamos, de cercanía, porque la verdad es que son tan variables que no forman complejos clonales, que se llaman. No hay una asociación de los genotipos de las cepas. Incluso dentro de familiares podríamos encontrar que no hay asociación. Por lo tanto, es bien interesante, porque estas bacterias adquieren mucho DNA por algunos otros mecanismos de transferencia horizontal de genes o por mutación, y la verdad es que probablemente también tenga ya hay algunos factores de virulencia que están bien comprobados, que están asociados con el desarrollo de cáncer gástrico, pero probablemente hay algunos otros que todavía no se conocen, digamos. Pero como ya dije, el Helicobacter es el último género con el que comenzamos a trabajar nosotros, y la verdad es que comenzamos a trabajar por el otro lado, ¿no? Por el Helicobacter enteropático. Y estamos llegando al Helicobacter gástrico, que es una línea clásica, ¿no? Pero claramente nuestros objetivos probablemente sean las otras bacterias, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que es bien interesante. De hecho, existía también una hipótesis para esto, existía una hipótesis de por qué en Chile tenemos una alta tasa de cáncer de vesícula biliar. De hecho, es una de las mayores del mundo. Algunos investigadores incluso han venido a ver por qué en Chile, digamos, tenemos esta alta tasa, digamos. Se asumía que probablemente la alta tasa de cáncer de vesícula biliar era por los grandes brotes que tuvimos de fiebre tifoidea en los años 70, 80, y que todas estas personas, porque la fiebre tifoidea prácticamente es muy difícil verla hoy en día, digamos, las personas que desarrollaron esta infección podrían haber quedado como portadores crónicos de Salmonella typhi en la vesícula biliar, y que por eso es que tenemos una alta tasa de cáncer de vesícula biliar en el país, digamos. Pero la verdad es que incluso justamente por unos proyectos FONI, los proyectos FONI son proyectos que están asociados a investigación en salud, se descartó que existiera una alta prevalencia de Salmonella typhi en vesícula biliar. Pero no podemos descartar hasta ahora de que sí hay a lo mejor una alta tasa de Helicobacter enteropático, que son los que a mí me interesan más, digamos. Y por ahí va. Gracias. Gracias a Luis por su interesante exposición. Gracias. Gracias. Bueno, los dejo invitados a la última charla del presente semestre titulada El farmacéutico, el verdadero guardián de tu salud, que será expuesta por la químico-farmacéutica Claudia Roa Ruiz del Instituto de Farmacia el jueves 2 de julio a la misma hora. De esta forma concluye la tercera ponencia del ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias del primer semestre del 2015. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno.